Todo aquel que se entrega a Jesucristo se debe convertir en un mensajero de Dios. Se debe convertir en un instrumento en las manos y en el poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes ven la iglesia primitiva, cada persona que se convertía al Evangelio, que aceptaba a Jesucristo como su Salvador, se convertía en un instrumento del Espíritu Santo. Por eso, en el bautismo, cuando la persona le entrega su vida a Jesucristo, le es concedido el don del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona sella su vida con Cristo, ahora le pertenece a Cristo, y el Señor dice en su palabra que cuando Él iría al cielo rogaría al Padre para que el Padre le diera a otro consolador. ¿Y quién era ese otro consolador? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función principal del Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente, de aquel que ha aceptado a Jesús y ha hecho un pacto con Él a través de las aguas del bautismo? Pues dice en el libro de San Juan, capítulo 16, vamos allí. San Juan, capítulo 16, dice que la obra especial del Espíritu Santo es guiar a toda persona a una verdadera conversión. Recuerda que lo estudiábamos el caso de Nicodemo. Os es necesario, le dijo el Señor a Nicodemo, nacer del agua y nacer de qué? Del Espíritu. Muchos nacen del agua. Y ese es el primer paso hacia la vida eterna. El Señor dijo en el libro de Marcos 16:16, el que creyere en Jesucristo y tomare la decisión de ser bautizado, este será salvo. Pero también el Señor dijo a través de Nicodemo en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa nacer del agua y qué significa nacer del Espíritu? Pues nacer del agua, hermanos, es el acto simbólico del bautismo a través del cual la persona que cree en Jesucristo toma la decisión de hacer un pacto con Él. ¿Y en qué consiste ese pacto? En que a través de las aguas del bautismo el pecador le entrega su vida a Cristo por medio de la fe. Esa persona es sumergida. El bautismo verdadero bíblico dice que Jesús fue el modelo. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 4, cuando va allí, después de que Jesús es bautizado y llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibió el Espíritu Santo? Si usted mira en el capítulo 3, cuando Jesús sale del agua, o sea que el verdadero bautismo no es echarle agua en la cabeza a una persona. El verdadero bautismo es sumergir a la persona en un tanque líquido, en el agua, en el mar, en el río. Que la persona sea sumergida para que muera, simbólicamente muere a su vieja vida y no queda en el agua. Porque el Señor pagó el precio de su muerte y resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y en ese momento, cuando la persona sale del agua, al igual que a Jesús le fue concedido el don del Espíritu de Dios, también cada creyente que acepta a Jesús a través de las aguas del bautismo y sale del agua, el Espíritu de Dios le es concedido a esa persona como lo fue para Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando Jesús salió del agua en el río Jordán, allí en el capítulo 3 de San Mateo dice que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se posó sobre Cristo. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo en quien me complazco o en quien tengo complacencia. ¿Saben, hermanos? Esas mismas palabras el Señor las repite con cada persona que acepta ser su hijo. Y a veces, hermanos, nosotros decimos, y ese es el dicho, que todos somos hijos de Dios.
Pero la Biblia me muestra algo interesante. Vamos allí al libro de San Juan, ahí mismo, capítulo 1. Vean lo que dice la palabra de Dios, quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Escucha, dice en el versículo 12, vamos allí al versículo 12. Dice el 11, a los suyos vino y los suyos ¿qué? ¿Qué pasa con el que rechaza a Jesús? ¿Qué pasa con el que el Señor lo llama para que Él le entregue su vida y esa persona rechaza a Jesús y no acepta el llamado de Jesús? Pues ocurre lo mismo, a los suyos va y los suyos no lo ¿qué? Hermanos, cuando Dios te hace un llamado es porque Dios quiere morar en tu vida. Jesucristo te ha comprado con su sangre. Y tú, querido hermano, amigo, que quizás estás hoy lejos de Cristo Jesús, que sabes que necesitas hacer un pacto con el Señor viene a ti. El Señor en esta noche viene a hacerte un llamado, viene a los suyos. ¿Saben por qué? Porque todo habitante de este planeta Tierra fue comprado por la sangre de Jesucristo. Amén. Todos le pertenecen a Jesús. Pero quiere que le diga una cosa, el Señor no obliga a nadie a que Él sea el dueño de su vida. Él nos invita, Él nos llama. Pero ¿quiénes finalmente van a ser los verdaderos hijos de Dios? No todo el mundo. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios. Versículo 12. Mas a todos, ¿a cuántos? Mas a todos los que le recibieron. Unos le rechazan, pero otros le ¿qué? Otros le van a recibir. Hermanos, hago una pregunta, ¿está pasando hoy eso en el mundo? ¿Está invitando Jesús a que le reciban en su corazón, a que le acepten como su Salvador y como el Señor de sus vidas? ¿Está ofreciendo al Señor en todo el mundo el Evangelio eterno? ¿Sabe por qué se llama el Evangelio eterno en el libro de Apocalipsis? Cuando el Señor le mostró en la visión a Juan, en Apocalipsis 14:6 dice que Juan vio volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Saben por qué le llamó el Evangelio eterno? Porque el centro de ese Evangelio eterno es Jesucristo. Es la manera como Él justifica al hombre, perdona al hombre, redime al hombre del pecado para presentarlo santo y santa delante de la presencia de su Padre Celestial. Amén. ¿Saben una cosa? Les tengo una buena noticia. Ya hubo un grupo que la Biblia lo llama las primicias. ¿Cómo lo llama? Ese grupo ya está gozando en el cielo y lo hará por la eternidad. ¿Y saben por qué lo llaman las primicias? Porque ellos fueron los primeros que resucitaron con Cristo en la resurrección y fueron santos que habitaron en la tierra y que aceptaron a Jesús como su Salvador y fueron reconocidos en medio de la tumba y de la muerte como los verdaderos hijos de Dios, porque vivieron fieles hasta el último día de su vida. Amén. ¿Y saben qué ocurrió el día de la muerte de Jesucristo? Esos santos se levantaron del sepulcro. Cuando Jesús resucitó, ellos resucitaron con Jesús y fueron a dar testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Y saben qué luego hizo Jesús con ellos? Se los llevó para el cielo a todos. La Biblia no menciona cuántos santos del tiempo pasado. No sabemos si allá está el profeta Ezequiel o el profeta Daniel. No sabemos cuáles fueron los santos, pero la Biblia dice que muchos santos resucitaron el día que Jesús se levantó de entre los muertos y fueron llevados al cielo con Jesús. Y el Señor ya nos presentó al Padre como la primicia, los primeros frutos de la gran cosecha que habrá al final de la historia con todos los que se salven por haber aceptado a Jesús como su Salvador. Amén. Hermanos, cuando yo leo esto, a mí se me ponen los pelos de punta y yo digo, Señor, ¿esto es cierto? Si ya hay santo gozando arriba, yo deseo ser uno de
salvación es fiel y verdadera. Ya habían sido llevados en especial, 3 en especial. La Biblia registra que Enoc caminó con Dios y Dios finalmente se lo llevó, desapareció de este planeta Tierra. La gente lo buscaba porque era una persona muy servicial, era una persona muy consagrada, irradiaba la gloria de Dios en su santidad. Y alcanzó la santidad y fue llevado vivo sin pasar por la muerte. ¿Saben qué dice la inspiración divina? Enoc representa a aquellos santos que formarán parte de la última generación, que estarán vivos en este planeta Tierra cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. ¿Y por qué representa a Enoc la gran multitud que estará viva? Porque ellos alcanzarán. Y yo deseo, hermanos, yo deseo que tú y yo estemos dentro de esta última generación, pero que vivamos la vida que vivió Enoc delante de la presencia de Dios. ¿Saben por qué se lo llevó Dios? Porque él alcanzó la santidad, él venció el pecado. Él, aunque cometió pecado, se arrepintió de corazón, se humilló y vivió cada día para agradar a Dios hasta el punto en que el Señor le dijo: usted ya no está para que esté aquí en el planeta Tierra, ya está listo para habitar entre los seres santos, porque usted ya no vive para el pecado, sino vive para agradarme a mí. Y el Señor se lo llevó, desapareció. La gente lo buscó por varios días y no lo volvió a encontrar. ¿Saben, hermanos? Hubo otro, era llamado el profeta Elías, y ese fue aún más especial. Vino un carruaje celestial, en un carruaje de fuego, vino desde el cielo y recogió a Elías y se lo llevó vivo también. Extraordinario, ¿verdad? Y la Biblia registra que hay otro que también, aunque pasó por la muerte, y este es el caso de Moisés, el Señor reclamó el cuerpo de Moisés, lo dice el libro de Judas, y luego lo resucitó, y Moisés también está en el cielo. Amén. ¿Saben cuando hubo la transfiguración de Cristo? ¿Saben quiénes aparecieron allá en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Y allá, en ese momento, hubo un pequeño, podríamos decir, en miniatura, se reveló la manifestación gloriosa de lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo. Solamente habrá dos grupos de salvos: los que hayan muerto como murió Moisés y resucitó, y los que estarán vivos y no pasarán por la muerte como lo fue Elías. Y estará el Salvador, quien murió, resucitó y ahora intercede por nosotros, y pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para llevar, ¿sabe a quiénes? Escuchen lo que dice el versículo 12, acabemos de leerlo. Mas a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, estamos en San Juan 1:12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice al final del texto? Acompáñenme. Les dio potestad, o sea, les dio poder, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Según la Biblia, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? El que no le rechaza cuando Dios lo llama, el que permite que Él more en su vida y sea el dueño de su vida, el Señor de su vida. A esos se le da la potestad de ser hijos de ¿quién? Y saben, hermanos, no es casualidad que hay otro texto que habla de que cuando la persona recibe a Jesucristo como su Salvador, se convierte en un hijo de Dios, y dice que ese hijo de Dios se deja guiar. La característica principal de ese hijo de Dios es que se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora ya no lucha solo. Por eso, querido amigo y amiga, si tú no te entregas a Jesucristo y recibes el poder del Espíritu Santo, nunca podrás vencer el pecado. Nunca. Es imposible. Si tú no te entregas a Jesucristo y recibes el poder del Espíritu de Dios.
Si el hombre pudiera vencer el pecado por su propia fuerza, ¿habría la necesidad de un Salvador? ¿Y habría la necesidad de otro Consolador? No, hermanos. Solo Él te puede dar la victoria sobre el pecado. Jesús te ofrece el perdón y la misericordia y te imparte el Espíritu de Dios para que Él te dé el poder para vencer cada día y ya no vivas según la carne, sino vivas en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Vea, eso es lo que dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 8. Vea lo que dice allí, hermano, para que crean a la palabra y no le crean a este servidor. A la palabra hay que creer. Versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Ahora pues, ninguna ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? ¿Y por qué están en Cristo? Porque cuando el Señor los llamó, ellos lo recibieron en su vida, aceptaron a Jesús como su Salvador y hicieron un pacto con Cristo Jesús. ¿Sabe por qué el bautismo es público y por qué el Señor dejó la señal del bautismo? Aunque parece algo, yo he oído personas decir, no, yo acepto a Jesús en mi corazón y ya. El Señor sabe que yo lo acepté, yo no necesito bautizarme. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted necesita manifestar públicamente, no solamente ante Dios, ante Satanás, ante los demonios, ante los mismos ángeles del cielo, ante los seres del universo, que no saben lo que tú piensas y lo que hay en el corazón. El único que sabe lo que hay en el corazón y lo que tú piensas es Él. El resto nadie lo sabe. ¿Por qué es necesario públicamente manifestar que ha aceptado a Jesucristo a través del bautismo? Porque necesito dar evidencia ante todo el universo que ahora le pertenezco a quién, a Cristo Jesús, y por eso lo acepto. Esa es la única función del bautismo, porque el que te da la vida eterna es quién. Por eso, si primero no crees en Jesucristo, de nada sirve el bautismo. El bautismo solo es un símbolo de aceptación y es un símbolo de pertenencia ahora al Rey del universo que te compró con su sangre para vida eterna. Amén. Por eso dice aquí que cuando yo me entrego a Jesucristo, ahora vivo para Él, ahora Cristo vive en mí, porque ahora le he entregado mi vida y Él es el dueño de mi vida y lo he manifestado públicamente. Por eso, hermano, una persona que le entrega su vida a Jesucristo, el diablo ya no la puede tocar, a menos que esa persona se aleje de Cristo por causa del pecado. Pero si usted permanece al lado de Cristo fiel, ¿sabe qué dice el Salmo capítulo 34, versículo 7? Que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le quieren, de los que le temen, y los defenderá. Alabado sea el Señor. Tú no estarás solo, habrá un ejército de ángeles a tu lado. Dice el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos. ¿En cuántos? En todos tus caminos. Dice el Salmo 23:4, que aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, no temerás más alguno, porque Jehová tu Dios estará con quién. Estará contigo. Por eso una persona que le entrega su vida a Cristo no tiene miedo a la muerte, porque sabe que su vida está en Cristo, y si llegase a morir, Cristo es su resurrección y su vida eterna. El Señor lo dijo, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá si cree en mí. Alabado sea el Señor. Por eso dice aquí, dice el texto que estábamos leyendo en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es la clave, hermanos. La vida cristiana no es solamente del sábado. El sábado es el día especial en el cual venimos a recargar nuestras baterías espirituales, a descansar en el Señor, a compartir experiencias. Es el día en que más bien deberíamos hacer. Si entre semana estamos ocupados en trabajo, ese día deberíamos ir a visitar enfermos, a ir a dar un estudio, ir a hacer el mayor bien posible. Porque es el día en que mostramos el amor de Dios a aquellos de una manera especial. Recibimos y damos el amor
de Dios a aquellos que lo necesitan. Y por eso dice aquí, ¿qué pasa con el que está en Cristo? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Porque ahora ya han recibido el Espíritu de Dios. Ahora hay una diferencia, el que acepta a Jesucristo ya no está solo y ya no pelea solo. Ahora hay un Espíritu poderoso. Está el Espíritu de Dios morando en su vida. Y ya la batalla no la pelea solo. El Espíritu le da el poder para vencer en el nombre de Jesucristo. Amén. El Espíritu le hace recordar. Y vean qué más hace el Espíritu de Dios. Vamos a ir allí al libro de San Juan nuevamente. Vean lo que hace el Espíritu de Dios en la vida de todo aquel que le entrega su corazón a Jesucristo. Dice en el versículo, capítulo 16. Vean lo que dice en el capítulo 16. En el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a cuánta verdad. Quizás cuando tú le entregas tu vida al Señor no te las sabes todas. Has aprendido a creer en Jesucristo y le has entregado tu corazón y conoces quizás lo más elemental. Pero a medida que tú te consagras y sigues buscando, guiado por el Espíritu de Dios, Él te guiará a toda verdad. Y ese es el proceso de la santificación. Dios va obrando en ti de acuerdo a lo que te va mostrando en su palabra. Y como tú crees realmente, Jesucristo dice, sí, Señor, así lo haré en mi vida. Dame el poder para vencer. Es difícil, pero todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, porque Él me fortalece. Y saben, hermanos, entre más depende el ser humano de Dios, más poder va a recibir del cielo. Vean la experiencia del apóstol Pablo. Vean la experiencia del apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Y aquí certifica que los verdaderos hijos de Dios, los que reciben a Jesucristo, son guiados por el Espíritu de Dios. Los que no han recibido a Jesucristo, no los guía el Espíritu de Dios. Por eso son carnales. Por eso tendemos hacia la carne, hacia el pecado, hacia el malo, al resentimiento, al odio, a la envidia. Porque el Espíritu de Dios no nos convence del pecado, porque no le hemos abierto la puerta a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces vemos que eso es normal, que hay que hacerle daño a los demás, que el que me dio hay que darle, que la venganza es buena. Pero dice aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? ¿Qué dice la Biblia? Estos son hijos de Dios. ¿Saben quién derrama el amor de Dios en el corazón? ¿Quién es el encargado? El Espíritu Santo. Él derrama sobre cada corazón, hermano, hermana, Él derrama sobre cada corazón el amor de Dios. Porque Él nos guía a través de la palabra y nos muestra cómo debemos amarnos unos a qué. A los otros. En otras palabras, el que no aprende a amar es porque no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El que vive en resentimientos, en odio, en venganzas, es porque no se deja guiar del Espíritu de Dios. El que no aprende a perdonar a su hermano, a su hermana. Hermanos, he conocido personas que llevan 1, 2, 5 años con ese veneno del rencor. El que no aprende a perdonar a quien le ha ofendido, ¿sabe qué dice la Biblia? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así usted se pegue orando las rodillas, pidiéndole perdón a Dios, Dios nunca lo va a perdonar si usted no aprende a perdonar a quién, a su hermano, a su hermana que lo ofendió. Vean lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Usted quiere aprender a amar realmente, a recibir el amor de Dios?
necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el poder del Espíritu Santo? Cuando el Señor te llama y tú le aceptas y le recibes como tu Salvador y sellas tu pacto con el Señor a través de las aguas del bautismo. Y ahí empieza una nueva vida, ahí empieza una renovación, porque el Espíritu te va cambiando, te va transformando a través del poder de la palabra. Vea lo que hace la palabra, que utiliza el Espíritu de Dios para renovar el corazón y la mente. Vamos a ir aquí a 1 de Pedro, capítulo 1. Vea lo que hace la palabra en aquel que la recibe del Espíritu Santo. Dice el versículo 22, del capítulo 1 de 1 de Pedro, dice: al obedecer a la verdad, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? A toda verdad. Y dice, al obedecer la verdad, versículo 22, al obedecer la verdad, ¿mediante qué? Al obedecer la verdad mediante el Espíritu. ¿Quién es el que te muestra la verdad, que te revela? Hermanos, por eso a veces difícilmente entendemos la verdad cuando no le hemos entregado nuestra vida al Señor. Por eso la Escritura dice: el que cree, no el que se las sabe todas, el que cree en Jesucristo, el que sabe y entiende que Él es su única esperanza de vida eterna, porque reconoce que está perdido y que el único que lo puede salvar del pecado se llama Cristo Jesús. Amén. Y luego, cuando esa persona de corazón cree en Jesucristo y se entrega a Él y sella ese pacto, entonces dice que por medio de la palabra, por medio de la verdad, el Espíritu lo guía, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y esa es la verdadera piedad, hermanos. ¿Recuerdan cuando hablamos del misterio de la piedad? La revelación completa del misterio de la piedad tiene por objetivo llevar a todo pecador al amor fraternal, al amor verdadero en Cristo Jesús, a que aprendamos a manifestar ese amor los unos con los otros. Amén. ¿Recuerdan el juicio de las naciones? Mateo capítulo 25. ¿Sabe que él coloca esta ilustración, esta parábola como ilustración, y dice, e ilustra a través de esa parábola qué es lo que más le importa al Señor en tu experiencia diaria con Él? Dice que cuando venga el Señor, de una manera ilustrativa, dice: pondrá a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Y le dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste ¿qué? Cuando tú vives en la experiencia de la palabra, guiado por el Espíritu de Dios, cuando tú vives en la experiencia del amor de Dios, dejas tu vida egoísta, dejas de centrarte en ti mismo, en ti misma, y aprendes a vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué es vivir para la gloria de Dios? Manifestar el carácter de Cristo en tu vida, en tu trato con los demás. Vivir para que otros puedan alcanzar la salvación. ¿Saben por qué yo estoy aquí, hermanos? Yo podría estar ya relajado durmiendo, pero yo estoy aquí porque el amor del Señor me mueve, porque así como un día Él me amó, así como un día Él me buscó a través de otros, yo tengo la responsabilidad delante del Señor de hacer lo que Él me pide por amor a Él y por amor a ustedes, porque yo les amo en el nombre del Señor y deseo la salvación de todos en el día final. Amén. Por eso dice allí en el versículo 23, escucha lo que dice el versículo 23, pero vamos a leer el versículo 22, la última parte. Dice: amados, amémonos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Ahí es donde se va a medir la verdadera fidelidad a Dios. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue el problema o con qué se inició el pecado? ¿Recuerdan lo que estudiamos el día sábado? ¿Por qué se inició el pecado en el cielo? Porque hubo un ser que se rebeló contra la ley de Dios. Y la ley de Dios, el centro de la ley de Dios, el fin de la ley de Dios, es la manifestación del amor de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor.
Dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Y su voluntad es el amor de Dios en nuestros corazones para que nos amemos unos a otros. O sea que el que aprende a amar a sus hermanos, a su prójimo, como ama a Dios, como Dios nos enseña a amar, ha cumplido la ley de Dios y ha echado por tierra a Satanás de su corazón. Porque el único objetivo de Satanás siempre ha sido echar por tierra el amor de Dios a través de la ley. O sea que cuando usted vive el amor, cuando usted vive esa verdadera piedad, cuando usted experimenta ese amor puro, cuando usted siente la necesidad de su hermano, usted se preocupa por la salvación de su amigo, de su familia, usted está viviendo una experiencia con Cristo. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios, el Padre, en su corazón, y usted cada día vive para agradar al Señor. Amén. Y por eso dice el versículo 23, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y si usted se llena de la palabra, dice el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la que yo estoy anunciando en esta noche. Y si tú comes de esa palabra, el que vive de toda palabra que sale de la boca de Jehová, también permanecerá para siempre. Amén. El tiempo de oportunidad y de gracia está por terminar. Los poderes de este mundo se están aliando contra Dios y contra su ley y contra su voluntad. Ustedes están escuchando lo que está sucediendo hoy en el mundo, cómo se están creando alianzas políticas y religiosas. Se viene, hermano, escuche esta palabra, porque esta palabra va a ser muy común dentro de muy poco. Y si usted no la ha escuchado, necesita escucharla. Se viene para este mundo un nuevo orden mundial. ¿Qué dije? Se viene para este mundo un nuevo orden mundial. ¿Y saben por qué el Señor va a permitir que este nuevo orden mundial, a través de la Agenda 2030, y si no sabe qué es eso, búsquelo por internet, que hay suficiente información? Es una agenda política y religiosa que tiene por objetivo unir todos los poderes de este mundo para una nueva reorganización política, religiosa, cultural, cuyo fin, hermano, finalmente será desterrar de la mente, de la conciencia, la voluntad de Dios y colocar por encima la voluntad de los hombres. Y de eso habló el Señor. ¿Y cómo podremos enfrentar esa prueba cuando sea una prueba mundial? Y el Señor le coloque a decidir a usted, o esos poderes lo coloquen a decidir, o quieres obedecer a Dios o vas a obedecernos a nosotros. ¿Saben que el Señor anunció eso? Y por eso el Señor quiere que hoy tú elijas al Señor, hoy en tiempo de paz. Porque si hoy que tenemos libertad de culto y podemos reunirnos libremente, no aceptamos a Jesucristo, no hacemos y caemos en cuenta de la condición en que está el mundo y de cuán cerca está la venida del Señor, ¿será que lo vamos a hacer cuando los poderes de este mundo nos opriman si no tenemos una relación con Dios? Pues vamos a ver, hermanos, que la palabra del Señor anuncia que viene una prueba sobre todo el mundo. Y usted desde ya necesita prepararse para esa prueba. Y el único que te puede dar la victoria se llama Cristo Jesús a través del poder del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a mirar si la Biblia lo dice. Apocalipsis capítulo 3. Y quiero ir cerrando con esto porque quiero hacerte un llamado en esta hora en el nombre del Señor. No para que salgas asustado y lleno de miedo en esta noche. Te digo esto porque te aprecio y te amo, para que cuando llegue ese día tú te acuerdes, este predicador habló acerca de eso, oiga, era cierto, y yo no he tomado la decisión.
Entre más tiempo dejes y más llegue la tempestad, menos preparado estarás para afrontar la prueba que va a decidir tu destino final si no estás del lado de Cristo. Vea lo que dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Va a venir una prueba, versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis. ¿Y sabe por qué el Señor va a permitir eso? Para probar si todos somos de corazón puro. Por eso, hermano, yo le decía a ustedes hace unos días, la iglesia no salva a nadie, pero la iglesia el Señor la ha establecido para que sea columna y baluarte de la verdad, para que usted conozca quién es el que te puede salvar y dar vida ¿qué? Eterna. Por eso debe buscar la iglesia que hable la verdad y que no hable una verdad a medias, que te abra los ojos de qué es lo que dice realmente la Biblia, para que tú puedas estar listo y enfrentar la prueba que sea que vendrá y decir, Señor, es necesario obedecerte a ti antes que a quién, que a los hombres. Vea lo que dice versículo 10. Escuchar. ¿Cómo saldrán victoriosos de la prueba? Escucha lo que acabamos de estudiar. Dice, por cuanto has guardado la palabra. ¿Cuál es la característica de los que van a vencer y van a pasar por la prueba? Porque en primer lugar, cuando Cristo los llamó, ellos lo aceptaron como su Salvador, recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu los dio a toda verdad y esa verdad ha transformado sus vidas y ellos viven de acuerdo a la palabra de ¿quién? De Dios. Y dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir. ¿En dónde? ¿Solo aquí en el barrio Girardot? ¿En dónde dice? En toda la tierra. Por eso el mensaje de Apocalipsis 14, 16 dice que el Evangelio eterno debe ser predicado en toda nación, tribu, lengua y qué. Y cuando usted mira el Evangelio eterno que está contenido en 3 mensajes, anuncia que debemos aprender a temer a Dios, a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aprender a adorar al único Dios verdadero, porque habrá un poder llamado Babilonia que va a gobernar en este mundo y va a perseguir a los fieles hijos de Dios. Pero el Señor estará con ellos, el Señor los defenderá y nadie será tocado sin la voluntad de ¿quién? Sin la voluntad del Señor. Por eso no hay nada que temer. Y quiero hacer un llamado especial en esta hora, a través del Salmo. Vea este Salmo, hermano, para que usted vea cómo al final, aunque la maldad parece que va a reinar en este mundo, cuando el nuevo orden mundial se dé, hermano, parece que el nuevo orden y los poderes van a reinar y van a hacer lo que ellos quieran. Pero Dios está en control y los hijos, los verdaderos hijos de Dios, el diablo no les podrá hacer nada porque están comprados con la sangre de Jesucristo. Amén. Vean, léanlo conmigo. Salmos capítulo 37 está profetizado desde el Antiguo Testamento. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 2. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. ¿Qué es lo que debe hacer todo verdadero hijo de Dios? Confiar en Jehová. Confía en Jehová. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la ¿qué? De la verdad. ¿A qué es que va a llevar el Espíritu a todo verdadero hijo de Dios? A conocer toda ¿qué? Toda la verdad. Versículo 4. Deleítate en Jehová. Deleítate en él cada día, hermano, hermana. Aunque hay violencia, aunque hay rumores de guerras, aunque hay pestilencias, el que vive para Dios vive feliz, porque sabe que Dios será su escudo y su fortaleza. Amén. Deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él ¿qué? Y Él hará.
Versículo 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en quién heredarán la tierra. Alabado sea el Señor. Hermano querido, en esta hora Dios quiere hacerte un llamado en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú y yo seamos de aquellos que al final de la historia de este mundo, hermano, hermana, seamos los verdaderos hijos de Dios y estemos con Él por la eternidad. Que cuando Él venga en las nubes de los cielos, cuando se desate la ira de Dios sobre este mundo, Dios quiere que tú y yo nos encontremos listos para cuando tengamos que enfrentar la prueba que va a venir sobre esta tierra. Y si no alcanzamos a enfrentar esa prueba y el Señor nos lleva al descanso de la muerte, podamos también estar listos y hacer de Jesús mi resurrección y mi vida eterna. Amén. Por eso en esta noche hablo a los amigos que sé que todavía no han hecho un pacto con el Señor. Y Dios conoce tu vida. Que sabes, querido, que estás lejos de Dios. Que sabes que necesitas hacer de Jesús tu Salvador y el Señor de tu vida. Para que Él pueda concederte el poder del Espíritu Santo y tú puedas ser un vencedor del pecado y vivas cada día para la gloria de Dios. Amén. En esta noche voy a invitar a todos aquellos que de corazón crean en Jesucristo. Aquellos que al oír lo que han oído durante estas noches y hoy puedan decir: Señor, aquí estoy, creo en ti, creo en tu palabra, creo que todo lo que se ha dicho es verdad y deseo entregarte mi vida